tienes el... Bueno, hermanos, vamos a continuar entonces con el nacimiento e infancia del Mesías. El nacimiento e infancia del Mesías. Y antes de empezar con el nacimiento e infancia del Mesías, quiero que cubramos un poco acerca... sí. ¿No me quiere mover? Okay. No mueve. Brett, no mueve. Lo dañaste. Es que el ojo se cayó. Okay. Ahí está. Okay. Entonces vamos a cubrir el nacimiento e infancia del Mesías, nacimiento e infancia del Mesías. Y antes de continuar con el nacimiento e infancia del Mesías, miremos algo bien importante aquí que quiero que nosotros notemos. Y es con respecto a lo que es las dos ramas de datos mesiánicos que tenemos nosotros en la historia. Y es necesario que nosotros veamos que las profecías están distribuidas de dos maneras. Unas que van a afirmar la deidad de Jesucristo y otras que van a afirmar su humanidad, ¿verdad? Entonces veamos primero los datos de su naturaleza humana abajo y veamos algunas de esas profecías. Génesis 3:15, ¿cierto? Aquí en Génesis 3:15 la palabra de Dios dice que Jesús es la simiente de la mujer, ¿cierto? Aquella simiente de la mujer que llamamos hoy en día el protoevangelio, ¿cierto? Es la primera mención del evangelio ahí en la caída del Edén. El Señor promete entonces que a través del Mesías, que a través de la simiente de la mujer de Eva en ese caso, iba a venir el Mesías. O sea que el Mesías iba a ser un humano. Y quiero que por favor el hermano nos lea la profecía Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está. Entonces él es la simiente de la mujer, ¿sí? Adán y Eva esperaban que su primer hijo quizás podía ser el Mesías, pero no, salió hijo del diablo, ¿verdad? Pero sabemos que iba a salir de ella, ¿sí? Por eso vemos que Lucas traza toda la genealogía atrás, ¿hacia dónde? Hacia Adán, ¿verdad? ¿Por qué? Para mostrarle a los griegos lo que es el evangelio predicado desde el principio de la creación, ¿cierto? Que estaba anunciado desde el principio de la creación. Acordémonos que los griegos entonces no tenían conocimiento del Antiguo Testamento y por eso era necesario ir desde el principio, ¿sí? Génesis 3:15. Entonces, a partir de Génesis 3:15, que llama el protoevangelio o primera mención del evangelio, ahí fue que entonces empieza la historia del Antiguo Testamento anunciando al Mesías. En este caso, su naturaleza humana iba a ser nacido como la simiente de la mujer, ¿sí? A pesar de que a pesar de que Dios usó el primer sacrificio, lo hizo Dios, ¿cierto? Y los vistió de pieles, ellos entendían muy bien que ese sacrificio era simbólico de la simiente de la mujer que iba a ser un hombre. Entonces anunciaba la naturaleza humana de Jesús. También Deuteronomio capítulo 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. A él oiréis, ¿sí? Profeta de en medio de vosotros te levantaré, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Y el Señor le estaba mostrando claramente que Jesús iba a ser un hombre, pero también el profeta con mayúscula, ¿verdad? El profeta prometido, su naturaleza humana. También tenemos a Jeremías 23:5, esa otra referencia importante, y luego 31:22. Leamos primero Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Ahí vemos muy claramente enfatizando su humanidad, ¿cierto? Entonces, también tenemos otra referencia bien clara que quizás es nueva para muchos, quizás no para todos, es Jeremías 31:22. Bien importante esta.
¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Ahí está el profeta exhortando a la nación de Israel, diciéndole que a pesar de su desobediencia, Dios iba a levantar y a hacer una creación nueva. Amén. Y dice que entonces el varón será rodeado por la mujer. ¿En qué sitio el hombre está rodeado por la mujer? En el vientre materno, ¿verdad? Es una referencia muy clara del nacimiento virginal del Mesías, su humanidad. Vemos otra, Zacarías 12:10, por favor, Zacarías 12:10. Zacarías capítulo 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Entonces ahí muestra muy clara, enfatizando su primera venida, y también, como hablaba el hermano Brett, la profecía tenía una referencia hacia la primera venida y una hacia el futuro, la segunda venida, ¿verdad? Hablando cuando Israel va a verlo venir en las nubes, y lo identificarán que él fue el que había venido por primera vez y lo habían rechazado, ¿no? Entonces muy claramente lo muestra la palabra de Dios. Y como seguimos también aquí a través de la rama que muestra los datos de su naturaleza humana, tenemos Isaías 7:14, versículo muy famoso. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí está. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Está enfatizando su humanidad de nacimiento virginal. Ahora veamos por otro lado la rama de arriba, que viene siendo entonces los datos de su divina naturaleza. Ya vimos su naturaleza humana, ahora veamos las profecías que hablan de su naturaleza divina, enfatizando eso. Primera de Crónicas 17 del 10 al 14, esa la leo yo en resumen. Él dice, Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y le está hablando a David acerca de su hijo Salomón, pero también hacia una vista futura, que el trono había sido establecido eternamente. ¿Hablando de quién? Del Mesías, ¿verdad? Enfatizando su naturaleza divina. Otra referencia, Salmo 80, 17, dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Veamos otra referencia, Isaías 9, del 6 al 7, por favor. Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Hijo nos es dado. Mire que él antes de hacerse hombre ya era hijo de Dios. Amén. Mostrando muy claramente que él no empezó su existencia en el vientre materno, sino de la eternidad pasada como deidad. Vemos ahora Jeremías 23:6, por favor. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Y Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Ahí está claritamente enfatizando entonces su divina naturaleza. Entonces lo que tenemos es a través de estas dos ramas, una enfatizando su naturaleza humana y la otra enfatizando su naturaleza divina. Las dos convierten ¿en qué? En el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces claramente nos muestra a nosotros la unión hipostática, la unión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿en quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios hombre Jesucristo. Ahora sí pasemos entonces a hablar acerca de cómo sucedió entonces el nacimiento de Jesús. Hablemos del nacimiento y la primera infancia del Mesías. Qué bueno que el Señor, Dios el Padre, ¿cierto?, decidió enviar a su Hijo como un bebé desde el vientre materno. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre de pecado viene desde la concepción. En pecado me concibió mi madre, dice David, ¿verdad? Todos nacemos con esa naturaleza. De tal manera que Jesús puede servir para ser el sustituto aún de aquellos que nunca vieron luz. Estamos hablando de las personas que son abortadas, los niños que murieron porque no pudieron nacer por X o Y motivo, ¿verdad? Entonces Dios tiene misericordia a través de Jesús siendo el perfecto sustituto. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios. Vemos que el nacimiento de Jesús en Lucas 2 del 1 al 7. Y quiero que lea por favor esa referencia. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y mire como dice la cosa, no había lugar para ellos en el mesón, ¿verdad? Entonces tenemos el nacimiento de Jesús allí. En Lucas 2.1 vemos que el doctor Lucas proporcionó detalles históricos precisos sobre el tiempo del nacimiento de Jesucristo. Miren lo que dice Gálatas 4.4, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está. Dios tenía dispuesto el tiempo preciso cuando el Mesías iba a hacer su aparición en este mundo, ¿verdad? Y Dios nunca llega tarde. Él está a tiempo para todo. En Lucas 2.1a vemos que el emperador romano Augusto César fue simplemente un instrumento en las manos de Dios para avanzar la historia. Lucas 2.1b, Dios usó el censo para traer a José y a María hasta el lugar profetizado donde el Mesías habría de nacer. Ya la leímos a referencia en Miqueas 5.2, ¿verdad? En Lucas 2.2 vemos que Quirino, Cirenio en griego, era el cónsul romano que gobernó Siria empezando alrededor del año 7 a.C. y fue el responsable de realizar el censo con fines de recaudación de impuestos. Lucas 2.2a, Lucas narró a Teófilo los inicios de la fe cristiana. En Lucas 2.2b, a diferencia de los dioses de las religiones falsas cuyas llegadas en la historia se cuentan como érase una vez, las Escrituras revelan el nacimiento de Cristo como un acontecimiento real con fechas reales. ¿Sí? Es bien interesante eso, que la arqueología bíblica demuestra claramente que los hechos históricos tomaron lugar como sucesos en la historia. Cosas que algunas otras religiones tienen lugares geográficos que ni siquiera existen sobre la tierra, como el libro Mormón. En Lucas 2.3, como descendiente de David, la ciudad natal y ancestral de José fue entonces, ¿qué? Belén. Lucas 2.4, vemos que el viaje de Nazaret a Belén era alrededor de 145 kilómetros.
90 millas, desde Nazaret hasta Belén. Imagínense esa trayectoria, pues, ¿no? Y así, pues, con curvas y todo, hasta llegar hasta allá. Es largo, ¿no? El tiempo de Dios, hermanos, era perfecto. En Lucas 2, del 5 al 6, vemos que el tiempo de Dios era perfecto. Dios hizo que María llegase al lugar profético de nacimiento del Mesías justo antes de que Jesús naciese, cumpliendo así literalmente la profecía. Ahí usted puede ver claramente en el mapa la trayectoria entonces del viaje de José y María a Belén, ¿sí? Y usted puede ver allí entonces cuando ellos salen, y aquí muestra la trayectoria. Ahí va, sí. Salen entonces de Nazaret, está alumbrando, ups. Ok, salen de aquí de Nazaret y van toda esta trayectoria, mire, hasta Belén. Tremendo, ¿sí? Entonces vemos que en Lucas capítulo 2, 7, vemos que este versículo clave marca el nacimiento más importante en la historia de la humanidad. Tan importante que dividió la historia, el calendario mundial, ¿verdad? En Lucas 2, 7a vemos que nos dice su palabra, su hijo primogénito. Mire esa palabra, su hijo primogénito. Es una expresión inusual. El adjetivo posesivo su hace referencia a María como la progenitora de su primer hijo. Normalmente en la Biblia dice su hijo primogénito en las genealogías para referirse al padre como el progenitor, no a la madre. Si usted va a las genealogías del Antiguo Testamento, es el padre quien aparece como el progenitor. Pero Lucas hizo énfasis, ¿cierto?, que esta es María, de la cual pues su hijo primogénito. Está hablando de énfasis que está diciendo de que ella entonces, como un carácter inusual, fue un nacimiento inusual, fuera de lo natural, en donde no hubo intervención entonces, ¿de qué? De la simiente humana, ¿cierto? El Señor fue concebido por el poder de lo alto. Cuando María le dijo, ¿y cómo será esto? Le dijo, el poder del Altísimo vendrá sobre ti y la santa criatura que se formará en tu vientre se llamará, ¿qué? El Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios porque fue concebido por el poder del Espíritu Santo. En Lucas enfatizó así el nacimiento virginal, claramente mostrando entonces a María como la progenitora. También dio a entender que más tarde María tendría otros hijos. Por favor, Marcos 3:31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. En Lucas 2:7b, vemos que el griego pante significa pesebre o cuna y puede referirse a varios lugares. Imagínense, el creador del universo, Jesucristo, el cual que mantiene todas las cosas juntas, como nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, ¿verdad? Que sobre el cual el mundo subsiste y todavía se mantiene en orden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor mismo, quien estaba en gloria, se despoja a sí mismo y toma forma de siervo. Y nace en un pesebre, en una cuna, hermanos. En lugar de escoger un lugar en donde pueda nacer con comodidades, nació en un pesebre, ¿verdad? Ahí vemos la humildad de Jesús y su identidad con nuestra naturaleza humana, ¿sí? Un comedero o cielo abierto que cualquier pastor podía utilizar para alimentar sus rebaños. Eso es lo que significa el griego pante o pesebre o cuna. Es un comedero o cielo abierto que cualquier pastor podía utilizar para alimentar sus rebaños. Ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Un lugar tallado en la pared de una cueva. También puede haber sido en un lugar tallado en la pared de una cueva, porque en ese tiempo esa era la manera como hacían alimentar a los animales. En Lucas 2, 7c vemos que el Salvador de la humanidad vino a este mundo en un lugar humilde. Así como en aquel tiempo no se hallaba lugar para Jesús en el mesón o posada, hoy muchos optan por no darle lugar a Jesús en sus vidas. ¿No es así? Llega una Navidad, una tras otra, nosotros celebrando la Navidad, el nacimiento del Señor, y la gente está pensando en qué comprar, ¿verdad? No hay lugar para Jesús en el corazón del hombre.
¿sí? El hombre no ha identificado su necesidad espiritual. Lo mismo pasó para ellos. Estaba para el censo todo el mundo viniendo allí. Entonces era difícil y no encontraban lugar y no había lugar para él. Y de manera figurativa, pues lo mismo, no hay lugar para Jesús en el corazón de los hombres. Los pastores testigos. Ahora veamos cómo los pastores testificaron el nacimiento de Jesús. Lucas 2, del 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dieron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Vemos en Lucas 2:8 que los judíos consideraban a los pastores personas de clase baja, debido a que sus deberes de pastoreo les impedía observar el día sábado y otras regulaciones religiosas impuestas sobre el pueblo por los fariseos. Más adelante vamos a ver cómo los fariseos reemplazaban la palabra de Dios por sus tradiciones orales. Ahora, veamos este mapa nos muestra claramente también entonces la trayectoria que quizás donde estaban localizados los pastores, y vemos allí una mirada al Medio Oriente y allí una foto de lo que es los pastores con sus ovejas, ¿verdad? Y cómo era así, más o menos nos damos una idea de cómo fue durante ese tiempo. Ok, vemos que en Lucas 2:8a vemos que Dios seleccionó a hombres que trabajaban arduamente para ser los primeros testigos al hecho de que el Mesías había llegado. Es tremendo, ¿no? Jesús no reveló esto a las personas que estaban supuestamente eruditos por la palabra de Dios, sino que escogió a personas humildes, ¿sí? Personas que estaban trabajando, personas que estaban que su trabajo era arduo en las ovejas y todo esto, y muchos de ellos trabajaban preparando las ovejas para el templo, para el sacrificio del templo, ¿verdad? Y eran hombres humildes en donde el Señor se manifestó, fue a ellos en gran gloria por medio de una hueste angelical. Lucas 2:8b vemos que el cuidado de los rebaños era la responsabilidad de estos pastores. Ellos probablemente cuidaban las ovejas, entonces, como les decía, del templo utilizadas para los sacrificios. Escena retrospectiva del Antiguo Testamento. Veamos lo que dice la primera de Samuel 16:11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Eso. Y lee el capítulo 17, versículo 15, por favor. Dijo luego Usaid a los sacerdotes Sadot y Abiatar: así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel. De esa manera aconsejé yo. Ahí está. Entonces podemos ver una escena retrospectiva del Antiguo Testamento en relación a esto, ¿no? Vemos que siglos antes el rey David probablemente cuidó el rebaño de su padre en esta misma región, ¿sí? Es tremendo ver la relación que hay de una escena con la otra y cómo David, y mire lo que es bonito aquí. David fue llamado a ser ungido rey de Israel,
pero cuando Dios le mandó al profeta para que lo ungiera, ¿verdad? Él se encontraba trabajando, ¿sí? Él no se encontraba por allá recostado, estaba trabajando. Lo mismo los pastores estaban trabajando allí en las vigilias de la noche, ¿cierto? Cuando se aparece semejante aparición angelical. ¿Por qué? Porque Dios no se aparece a las personas que están inútiles por allí, ¿cierto? Que están haciendo pereza y eso, sino personas que están trabajando. Lucas 2, 9a, vemos que el ángel que apareció a los pastores pudo haber sido Gabriel, ya que él también trajo noticias a María y a José. Entonces hay una conexión allí que posiblemente pudo haber sido el mismo ángel. En Lucas 2, 9b vemos que la gloria del Señor se refiere aquí a la gloria chequina, gloria, la misma que se manifestó en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cuando entraba Moisés allí al tabernáculo y bajaba la gloria del Señor allí, ¿verdad? Y dice, la cual había dejado a Israel más de 500 años atrás, cuando Ezequiel la vio salir del templo. Veamos esa referencia cuando Ezequiel la vio salir del templo. Ezequiel 10:4 y luego 18 y al 19, por favor. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó de resplandor de la gloria de Jehová. 18 y 19 dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron del lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Así es. Y usted también puede ver cuando Moisés estaba allá en la montaña, ¿cierto? Y lo daban por muerto, y cuando volvió y le brillaba su cara, ¿se acuerda? Tremendo, porque reflejaba la gloria del Señor. Había pasado tiempo haciendo tabernáculo con el Señor, ¿cierto? También cuando el tabernáculo estaba instalado y entonces Moisés entraba al tabernáculo y había, la congregación estaba afuera observando de lejos. Pero nos dice que Josué, hijo de Nun, estaba allí cerca del tabernáculo, ¿verdad? Y eso ilustra algo muy grande, hermanos, porque nosotros debemos de reflejar la gloria de Dios cuando caminamos con Él. Debemos de reflejar realmente su gloria, ¿sí? Su gloria en el hogar, su gloria en el trabajo, su gloria en la escuela, su gloria en la universidad, en donde quiera que estemos debemos de reflejar su gloria, ¿sí? Pero para eso necesitamos tener comunión. Y sabe, eso ilustra algo muy bonito porque Moisés entraba y hablaba con Dios dentro del tabernáculo, ¿verdad? Y bajaba la nube de la Shekinah gloria y pasaba tiempo con el Señor. Pero, ¿qué decía Josué? Yo no me quedo atrás, yo también quiero estar cerca de esa gloria. Y se acercaba y estaba bien cerca. ¿A dónde? Estaba cerca allí al campamento donde estaba bajando el tabernáculo, donde estaba bajando la gloria del Señor. Pero la gente se quedaba de lejos, mirando de lejos, hermano. Eso ilustra que hay muchas personas hoy en día que piensan que la gloria de Dios solamente la puede experimentar el pastor, ¿sí? Que la gloria de Dios solamente la puede experimentar aquel que ha estudiado la palabra de Dios, ¿cierto? No, hermanos, usted debe acercarse porque todos ahora tenemos acceso al trono de gloria por medio de ¿quién? De la resurrección y ascensión de Jesucristo. Quien no entró a un lugar, ¿cierto? Que separaba el lugar santo de la congregación. No entró de la congregación al lugar santo que está separado por un velo, ¿verdad? Y por un edificio hecho por manos de hombres, sino que traspasó los cielos mismos, hermano. El velo se rompió cuando Jesús murió en la cruz. Así de tal manera usted y yo tenemos el mismo acceso para poder entonces permanecer en gloria. Una cosa es ser salvo y uno recibe la gloria de Dios y es salvo, amén. Pero otra cosa es permanecer en gloria. Usted y yo tenemos que permanecer como la vid y los pámpanos. Apartados de mí, dice el Señor, nada podéis ¿qué? Hacer. La escena retrospectiva del Antiguo Testamento, Éxodo 40, del 34 al 35, por favor. La gloria que una vez apareció en el tabernáculo ahora se manifestaba en los pastores. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión
porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. La gloria de Jehová lo llenaba y llenó el tabernáculo. ¿Sí? Jesús se hizo tabernáculo cuando se hizo hombre y el verbo se hizo carne. Pero ahora que hemos recibido a Cristo, Él ha hecho tabernáculo dentro de nosotros. Y cuando tenemos comunión con Él, su gloria se llena nuestra vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia, hermanos. Y es cuando la gente ve la gloria de Dios en nosotros, que la gente ve entonces que la palabra viene con autoridad porque refleja aquel cambio, refleja aquella esperanza, refleja aquel redentor que murió por nuestros pecados y se levantó entre los muertos. Refleja la vida eterna, una calidad de vida superior a la que este mundo ofrece. Juan 1:14, por más de 500 años la nación de Israel había quedado sin señal visible de la gloria shekinah, de la presencia de Dios entre ellos. Léelo, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí ve? Lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que nosotros también, hermanos, debemos de reflejar cuando pasamos tiempo con el Señor. Nuestra vida debe estar llena de gracia y de verdad. ¿Sí? De tal manera que las personas puedan ver las dos cosas juntas. ¿Sí? Había la vida de Jesús era toda llena de gracia y de verdad, como la turbina de un avión. El avión, muchos aviones tienen 2 turbinas, ¿verdad? Y cuando una turbina falla, se descompensa y es difícil mantenerlo en vuelo. Mi hermano es piloto y él dice que es posible un avión mantenerse con una sola turbina, pero tiene que colocar las alas y los alerones de cierta forma para poder contrarrestar el empuje de un lado o del otro, ¿verdad? Pues lo mismo pasa, hermano. Si no estamos teniendo tiempo con el Señor, quizás tenemos la verdad de la palabra de Dios, pero no está sazonada con la gracia de Dios. Y las personas entonces nos ven a nosotros como legalistas, o nos ven a nosotros que estamos diciendo algo, pero lo estamos diciendo sin amor. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros equilibremos eso. Y la única manera de equilibrar eso es pasando tiempo con el Señor. Porque pasando tiempo con Él, entonces nuestro tabernáculo, este cuerpo, como dice Pablo, este cuerpo mortal, ¿verdad? Se ha llenado de su gloria, esta vasija, Él ha derramado su gloria allí, hermano. Y podemos ser transformados de gloria en gloria. Y de esa manera, la única manera que podemos reflejar tanto la gracia de Dios como la verdad de su palabra. Y las dos que tengan autoridad por medio de nuestro testimonio. En Lucas 2:9c, la presencia de la gloria de Dios asustó a los pastores. Claro que sí, imagínense, semejante hueste celestial. Lucas 2, del 10 al 12, vemos que el mensaje de los ángeles a los pastores, vemos el mensaje del ángel a los pastores. Lucas 2, 10a, vemos que el ángel les ordenó a parar y no temer, y luego les explicó por qué. En Lucas 1, 10b vemos que el ángel anunció buenas de gran gozo, porque ese es el evangelio de Jesucristo. Son buenas noticias de gran gozo. ¿Sí? Que Dios nos ha enviado a su Hijo del cielo para que nosotros podamos conocer al Padre personalmente por medio de su Hijo. Y dice aquí, el ángel anunció las buenas con gran gozo a los pastores, pero la noticia beneficiaría a todo el pueblo, a Israel inicialmente y después al mundo entero. ¿Sí? A todo el pueblo, hermano. La noticia del evangelio en nuestra vida debe beneficiar no solamente a nuestras familias, sino también a la iglesia, y también en nuestro trabajo debe beneficiar a todo el mundo. El lugar donde usted está en el trabajo, hermano, usted está en esa posición no por hacer dinero. Usted no está en esa posición no porque usted está buscando otra más. Usted está allí porque Dios lo ha puesto para que sea lumbrera en ese lugar, ¿verdad? Para que sea de bendición. En Lucas 2:11a vemos que la ciudad de David le recordó a los pastores de 2 de Samuel 7:16. Por favor, léelo. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahí está. Ellos ustedes recordaron, hermano, de esa referencia. Lucas 1:11b vemos los 3 títulos que resumen la obra de Jesús. El primero, Salvador. Él pagaría la pena del pecado por todo el mundo.
Escuche bien, primera de Juan 2:2, por favor. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. ¿Sí ve? Qué bonito ese todo el mundo, es amplio, ¿verdad? El sacrificio ya fue hecho por todo el mundo. Lo que pasa es que no se hace efectivo hasta que la persona lo crea. Si no lo cree, la persona no puede tener la justicia de Dios transferida a su vida para con la cual él pueda ver a Dios. Como dice la palabra de Dios, sin la santidad nadie verá a ¿quién? A Dios. ¿Pero qué clase de santidad está diciendo Dios? La santidad que solamente puede ser adquirida a través de la rectitud de Cristo cuando usted cree que Él murió en su lugar como sustituto. ¿Sí? Dios le imparte a usted la justicia de Dios. ¿En dónde? En su vida. Para que usted entonces, con esa santidad, pueda ver a Dios. Cristo. Ese es otro título, no solamente Salvador, sino Cristo. Él era el Mesías esperado, lo que significa el ungido. Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, de plantío de Jehová para gloria suya. Oh, amén, hermano, sí. Y mire todas esas características del Mesías llamado el Cristo en Isaías 61 del 1 al 3. Y de cierta manera todos nosotros cuando tenemos comunión con el Señor, nosotros reflejamos ese carácter mesiánico del Señor. Porque nosotros tenemos un corazón redentor como lo tuvo Él, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra claramente que cuando nosotros tenemos comunión con Él, nosotros adquirimos su personalidad, adquirimos el control de su espíritu, reflejamos la esperanza en este mundo que está quebrantado por el pecado. Yo pienso que es bien importante que nosotros veamos a través de estos 3 títulos que cómo se puede personificar en nosotros a través de la comunión en Cristo como creyentes. Y el tercer título es Señor. Él era el Rey de Reyes, un título que enfatizó su autoridad para gobernar como el Mesías. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Wow, gloria a Dios. La autoridad del Señor. Lucas 2:12. El encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre fueron las 2 señales que apuntaron a los pastores hacia el Mesías, mostrando claramente que el sitio donde había nacido él, por la descripción que se daba como señales, mostraba que aquel sitio era pequeño. Lucas 2:13. Alabar a Dios por lo que Él es y lo que ha hecho es la única respuesta apropiada de sus criaturas. Y eso es lo que resume lo que significa la palabra adoración. Es alabar a Dios por lo que Él es y lo que Él ha hecho es la única respuesta apropiada de nosotros como criaturas. Nosotros no le podemos devolver nada a Él, sino lo que Él nos ha dado. ¿Sí? De otra manera, usted le está dando es de sus obras y son como trapos sucios delante de Dios. ¿Sí? Pero aquello que usted le devuelve al Señor por tener comunión con Él, le trae gracia, le trae adoración a Él y lo recibe bien. ¿Por qué? Porque usted está pasando tiempo con Él. ¿Sí? Y lo único que le podemos devolver al Señor es de lo que Él nos ha dado. Lucas 2:14, el contenido de la canción de alabanza angelical. Vamos a verlo. En Lucas 2:14a vemos que alababan a Dios cuya morada está en el cielo. ¿Sí? Lo adoraban. Y lo vemos muy claramente allí cuando dice la palabra de Dios, gloria a Dios en las alturas. En Lucas 2:12b dice que alababan a Dios por la paz
que Jesús traería a través de su obra de salvación, ¿sí? Dice, y en la tierra, ¿qué? Paz, paz. Usted y yo traemos el mensaje de paz. Pero ojalá no lo traigamos solamente de palabra, aún de la palabra de Dios escrita, sino también de la palabra de Dios viva a través del Espíritu Santo, ¿sí? Así como el Espíritu Santo obró juntamente con la palabra para traernos la salvación, de igual manera la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo y usted caminando en comunión con el Señor es lo que va a traer a las personas la convicción, lo que va a traer a las personas el que le escuchen a usted que usted tiene la autoridad de Dios para el mensaje de salvación. En Lucas 2:14 a todos aquellos que creen en Cristo les es otorgada la rectitud o justicia de Dios. Dios mismo los hace rectos y en todos sentidos aceptos a Él. Así como Dios el Padre dijo el día del bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y también cuando lo dijo en la transfiguración, ¿cierto? Este es mi Hijo amado, ¿cierto? De igual manera como Él amaba a su Hijo, lo ama usted que ha recibido a Cristo como Salvador. De igual manera, usted ha sido aceptado como su Hijo, Jesucristo fue aceptado. Todo lo que Él hizo, toda su obra, se le ha sido acreditada a su cuenta. De tal manera de que todo lo que usted haga en comunión con Cristo es aceptado delante del Padre. Amén. Y posicionalmente también, por la salvación, se le ha acreditado a usted la rectitud de Dios. La santidad que estábamos hablando, que sin ella nadie podría ver a Dios. 2 Corintios 5:21, y veamos esa transacción. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Usted y yo teníamos que ser hechos justicia de Dios en Él. Por eso sin la santidad nadie podía ver a Dios. Se requería una obra divina de transformación a través de ¿qué? De un nuevo nacimiento para que la justicia de Dios pueda ser nuestra justicia. ¿Sí? Su rectitud se volvió nuestra rectitud por el regalo de la gracia de Dios. Amén. Lucas 2:15, llenos de entusiasmo, los pastores repitieron entre sí las buenas noticias traídas por el ángel. Lucas 2:16, los pastores apresuradamente fueron al Mesías. Sí, tremendo. Es la palabra de Dios que se anuncia, la que lo trae a usted cerca al Mesías. Espero que usted, como esté escuchando esta conferencia de la vida, de la panorama de Jesús en los 4 evangelios, ese es el propósito, que usted se acerque cada día más al Mesías y comparta esa comunión, esa gloria. Que usted, su tabernáculo, su cuerpo, su ser, sea lleno de la presencia del Espíritu Santo, del control del Espíritu Santo. Lucas 2:17, Dios les dio a los pastores, a una clase despreciada de judíos, el privilegio de ser los primeros humanos en anunciar el advenimiento del Mesías. Qué privilegio tan grande. ¿No lo tenemos nosotros también? Ninguno de nosotros lo estábamos buscando a Él. Él nos encontró a nosotros. Lucas 2:18, la gente se asombraba al escuchar el mensaje de los pastores. ¿Por qué? Venía con autoridad, porque acababan de estar en la presencia del Señor. En Lucas 2:19, María tomó nota de cada detalle y lo guardó para sí misma. Dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Los verbos dicen allí, guardaba y meditaba en su corazón. Aplicaba esa verdad en su vida y transformaba. No solamente era información para tener en su cerebro, era también entonces que por medio del Espíritu Santo y la comunión que ella tenía con el Señor, entonces ¿qué pasa? Traía un buen fruto. ¿Sabe que todas las cosas le servía a ella para el día de la crucifixión? ¿Sí? Es un momento duro. Los pastores regresaron a trabajar en Lucas 2:20, adorando a Dios por lo que Él es y lo que había hecho.
Su adoración también se llevó al sitio laboral. Es muy fácil adorar aquí, pero ¿se quedará solamente aquí la adoración al Señor? ¿O irá el día de mañana que le toque ir a trabajar a la oficina? ¿Sí? Ellos regresaron adorando al Señor. Todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios, hagámoslo ¿para quién? Para el Señor, para la gloria de Dios, hermano. Lucas 2:20a, la alta calidad de la adoración de los pastores se debió a su comprensión de la revelación especial de Dios a través de los ángeles, hermano. ¿Sí? Hermano, es que necesitamos comprender bien las Escrituras. Es necesario, porque es imposible usted experimentar la presencia de Dios si no tiene entendimiento. Y adorarás al Señor con toda tu mente. ¿Con toda tu qué? Con toda tu fuerza, con toda tu alma. Pero dice que con tu mente también. ¿Sí? O sea que lo que no viene a nuestra mente primero, no se puede experimentar aquí. ¿Sí? Es bien importante eso. Lucas 2:20b, los pastores tenían un mayor aprecio por la gracia de Dios debido a que entendieron la palabra de Dios. El entendimiento de la palabra de Dios trae adoración. Cuando leemos la palabra de Dios y Dios nos dice, Dios, me estás hablando, hay cosas que yo no pensaba ni siquiera que estaban allí, ahorita me estás hablando. Qué bueno, trae adoración. Los pastores tenían un mayor aprecio ahora por la gracia de Dios debido a que entendieron la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Tiene usted mayor aprecio por la gracia de Dios cada día que el Señor le revela algo más? Y una revelación más, algo más de su verdad. Es la verdad la que produce en nosotros adoración. ¿Y cómo ha cambiado hoy en día en las iglesias hoy en día, verdad? La gente habla más de adoración en cuanto a la música. ¿Sí? Pero la música no te va a ayudar cuando un problema viene afuera. Pero la palabra sí. ¿Sí? Es la palabra de Dios la que produce la verdadera adoración. Ahora, si la música tiene palabra de Dios, amén. Está bueno, ¿verdad? Pero hoy en día usted ve cada día es más énfasis en los ritmos y menos palabra de Dios o cosas repetitivas, muy superficiales, hermano. Y la gente dice que se siente llena del Espíritu, ¿verdad? No, ese no es. Es la verdad la que nos hace ser llenos del Espíritu. Oh, my. Se fue para atrás. ¿En cuál estábamos, hermanos? ¿Más atrás? Ok. En el 1. Ok. ¿Allí? Antes. Ok. Oh, bueno, ahí estamos, hermano. Bien, bien, ¿cierto? Ahora veamos la presentación en el templo, ¿sí? Lucas 2 del 21 al 38. O sea que cuando los pastores fueron a ver al niño, ¿cierto? Acababa de nacer, ¿cierto? Ha nacido, decían los ángeles. Ahora veamos la presentación en el templo. Lucas 2 del 21 al 38. Lucas 2, 21, por favor, ¿lo puede leer? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ahí está. Jesús fue nacido bajo la ley y sus padres observaban la Torá, ¿cierto? Observaban la ley mosaica de los primeros 5 libros de la palabra de Dios, de las antiguas escrituras hebreas, del Antiguo Testamento. Lucas 2, 21. El ritual de la circuncisión fue una señal simbólica del pacto abrahámico en Génesis capítulo 17. No lo leemos por su extensión, ¿verdad? Pero como nació bajo la ley, él vino a cumplir la ley, no a invalidarla, ¿sí? Es más, si él no la cumple, ninguno de nosotros pudiera ser salvo, ¿sí? Porque el requerimiento de la ley, el estándar de Dios es tan alto, hermano, que solamente Dios mismo lo podía cumplir. Amén. Por eso hace la salvación la buena noticia, ¿sí? Que Dios cumplió todo eso por nosotros en Jesucristo.
Lucas 2:21 entonces nos muestra que el ritual de la circuncisión fue una señal simbólica del pacto abrahámico. Deuteronomio capítulo 10:16, Dios exigía que los judíos se apartaran a Él en pensamiento, no simplemente por el ritual de la circuncisión. Léelo, por favor. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahí está, mire, qué cosa. O sea que ellos entendían muy bien que la circuncisión, los que eran creyentes, entendían muy bien que la circuncisión simbolizaba realmente lo que estaba ocurriendo, ¿dónde? En el corazón, ¿sí? Ahora, lo que quiere decir que algunos estaban circuncidando a sus hijos y todo, pero sin ni siquiera tener fe, ¿cierto? No entendían lo que estaban haciendo. Simplemente hacían su adoración externa, pero adentro no sucedía nada. Lo mismo está sucediendo hoy en día en muchas iglesias, o en personas, ¿es cierto? Se preocupan por hacer lo externo, por aparentar, pero adentro no están viviendo la realidad de lo que supuestamente están reflejando afuera, o que quieren reflejar afuera, ¿sí? Deuteronomio capítulo 36, este versículo sugiere la diferencia entre la verdad posicional y la experimental. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Si ve, primero viene la circuncisión de Dios en el corazón del hombre, para que entonces tú le puedas amar. ¿Sí ve? Primero es la obra del Calvario, entender el Evangelio, entender que la obra ya fue hecha, que Jesús pagó el sacrificio, que todo lo que tiene que hacer usted es creerlo para poder vivir el amor de Dios de una manera real, experimental. En el momento de la salvación, el creyente es separado de la carne posicionalmente. Veamos su aplicación en Romanos 6, del 4 al 7. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está, ¿sí ve? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén, ahí está. Entonces, usted no puede vivir o caminar conforme al Espíritu si todavía no ha recibido el Espíritu de Dios, ¿sí? Primero tiene que ser la regeneración espiritual para que entonces usted pueda caminar conforme a ¿qué? Al Espíritu, ¿sí? El creyente experimenta la libertad del dominio de la carne solo cuando camina conforme al Espíritu. La crucifixión y el Evangelio no solamente sirven para el momento de la salvación. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:17 que él no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios. Él no dijo era, pasado, cuando me salvé, es poder de Dios. Hoy es a través de la crucifixión, a través de la resurrección, que él puede entonces posicionalmente tener en cuenta quién es él en Cristo para poder vivir una vida victoriosa hoy, ¿sí? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿cierto? Y las obras que la hago ahorita para la gloria del Hijo de Dios. Siempre hemos de recurrir atrás a nuestra posición, porque es nuestra posición la que produce la victoria, para que entonces nosotros, el cuerpo de pecado, quede deactivado. Haga de cuenta cuando usted está la energía, ¿verdad? Usted puede tener su teléfono y si su teléfono se está recargando y se le acabó la batería, pongámosle, y lo pone y lo enchufa, ¿cierto? Y está cargando la batería muy bien todo. Pero ¿qué pasa si lo desenchufa? Comienza a apagar, ¿verdad? Pues bien, ¿sabe qué pasa? Lo mismo pasa con la carne, ¿cierto? Los deseos carnales, el cuerpo de pecado, en realidad, ese también fue crucificado en el momento en que Cristo murió por nosotros. Y cuando usted se considera a usted muerto al pecado, muerto a esa naturaleza, ese ya es como que está desconectado. No hay apetito por la carne.
Hay ese apetito por Dios, ¿sí? Y eso es lo bueno de caminar en el Espíritu. ¿Para qué? Para no satisfacer los deseos de la carne, ¿sí? Cuando caminamos en comunión con el Señor, hermano, no hay apetito de la carne está deactivada en ese momento. El problema es cuando nos descuidamos, hermano, ¿sí? Cuando no nos consideramos como Dios nos considera. Él nos considera ya que nos va a dar un cuerpo nuevo y una vida nueva, ¿verdad? ¿Usted se considera también mirando hacia el futuro en lo que usted va a hacer para poder vivir en victoria en el hoy? El apóstol Pablo se consideraba así. Él consideraba que de alguna manera él sabía con claridad que él iba a alcanzar la resurrección de los muertos y que esto corruptible, incluyendo su naturaleza pecaminosa, que se iba a ser transformado, ¿por qué? Por lo que es incorruptible. Lo corruptible de él, que es la naturaleza pecaminosa junto con el cuerpo que va a perecer físico, ¿verdad? Eso iba a ser ¿qué? Transformado. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, entonces, ¿qué dice? Sorbida es la muerte en victoria. Él vivía eso, no solamente hacia un evento futuro, sino que tomaba también con su posición en Cristo eso como una realidad. Lo vivía y lo anunciaba. Y por eso lo puede decir claramente en el Espíritu, que él ya había muerto al pecado y ahora estaba vivo en Cristo. Lucas 2:21b, vemos que debido a que Jesús nació siendo el Salvador, Lucas 2:11, a él se le dio un nombre que describió el rol que iba a cumplir como Salvador. Veamos lo que dice Lucas 2:11 y luego Mateo 1:21 para comparar. 2:11. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí está muy bien entonces el propósito de para qué vino, para salvar a su pueblo de sus pecados. Lucas 2:21, Lucas hizo énfasis en la obediencia de José y María a las instrucciones de Gabriel. Lucas 2:22a, el ritual de la purificación mencionado aquí tenía dos connotaciones. Levítico 12 del 2 al 8, la purificación era práctica para la salud y la higiene. Eso usted lo puede leer por su cuenta en Levítico 12 del 2 al 8. En el Salmo 51:5, la purificación era un recordatorio de la caída del hombre y su necesidad de la limpieza. Salmo 51:5, por favor. Nos recuerda nuestra naturaleza. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está la condición en que todos nacimos a través del pecado adámico heredado. Lucas 2:22b, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, fueron 40 días. Fueron 40 días, exactamente. Una madre era tenida por impura durante 7 días hasta la circuncisión de su hijo y era ceremonialmente impura por 33 días más para un total de 40 días. Levítico 12 del 2 al 4. Y por eso ellos fueron allí 40 días después. Ellos cumplían claramente la ley, hermano. Ahora a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Aquí vemos cómo María y José caminaban por gracia, hermanos, ¿sí? Ellos no hacían esto porque era algo tedioso, porque era algo requerido. Ellos lo hacían porque venían a adorar al Señor haciendo esto, ¿sí? La motivación de ellos era la comunión con el Señor, eran creyentes. Ellos venían a adorarlo tal cual como Él y les nacía obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque tenían la fe en el Señor. Deuteronomio capítulo 8:2.
El número 40 en la Biblia está conectado a la purificación o pruebas. Así como Jesús fue probado en el desierto, ¿no? Uh-huh. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahí está, y está hablando cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida y desobedecieron. El Señor les puso ¿a qué? Les puso 40 años de estar allá divagando, ¿verdad? Por el desierto como disciplina, ¿cierto? Entonces venía aquí el número 40 en la Biblia, está conectado a la purificación o las pruebas. Purificación también cuando desobedecemos, ¿cierto? Pero también pruebas que no son provenientes realmente de una tentación porque nosotros hemos pecado, sino porque viene el enemigo a tentarnos como tentó a Jesús en el desierto por 40 días y 40 noches. Génesis 7, 17, la lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días para traer el diluvio con el que Dios purificó la tierra. Ahí vemos otra manera de aplicarlo también, ¿no? Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Ahora veamos la presentación de Jesús en el templo, Lucas 2, 22. C. La presentación de Jesús con 6 semanas de edad se hizo en obediencia a otra parte de la ley mosaica. Lucas 2:23, todo hijo primogénito fue redimido por un sacrificio como un memorial a la preservación de las familias israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Se acuerdan? Éxodo 13, por favor, del 2 al 12. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo, del jebuseo, la cual juró a tus padres que te diera, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Pero los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni leudará en todo tu territorio. Y lo contarás a aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como se te ha jurado a ti y a tus padres, cuando te la hubiere dado. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Ahí está, el énfasis en el primogénito, tal cual como venían ellos a ofrecer su primogénito y traían también un sacrificio. Lucas 2, 24a, nos dice la palabra de Dios allí, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2, ¿qué? Palominos. Y vemos aquí que María y José eran demasiado pobres para comprar un cordero. Sin embargo, llevaron al cordero de Dios. Tremendo, ¿verdad? Juan 1:29, ¿qué nos dice la palabra de Dios? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendo, ¿no? Hermano, no importa lo que usted le traiga al Señor, así sea que usted no tenga mucho que darle a Él, ¿verdad? Pero usted está trayendo consigo mismo al Cordero de Dios porque está en su vida. Usted es un redimido, se ha puesto su fe en Jesucristo. Lucas 2:24 ve la relación del Señor con la ley. Es una parte importante de su ministerio de salvación. Gálatas 4:4,
Jesús había nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí está, nacido de mujer, su humanidad, y nacido bajo la ley. Vino a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. En Juan 8:46 vemos el rechazo, las tradiciones religiosas del hombre, pero obedeció la ley de Dios perfectamente. Él rechazó las tradiciones religiosas del hombre, pero obedeció la ley de Dios perfectamente. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues digo la verdad. ¿Por qué vosotros no me creéis? Tremendo, como exhortaba el Señor a los fariseos. En Gálatas 3:13, Él llevó la maldición de la ley, la muerte por nosotros. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Lucas 2:25 al 35, conozcamos a Simeón. Vamos a verlo por etapas. Mire, Lucas 2 del 25 al 27, por favor, lo puede leer. 6 cosas acerca de Simeón. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. La primera cosa que vemos aquí, la primera cosa que vemos acerca de Simeón, ¿cierto? Y su adoración, primero que él es justo. Simeón era un creyente en la simiente prometida y por lo tanto era un hombre posicionalmente justo, justificado. Es impresionante ver cómo este hombre, la palabra de Dios dice que a lo suyo vino, hablando de una manera general, y los suyos, los judíos, no lo recibieron. Pero a los que le recibieron los pocos, sí había unos pocos que le habían salieron a recibirle, ¿verdad? Había unos pocos que a pesar del oscurantismo que vivieron ellos durante el tiempo de los 400 años que vimos al principio, de silencio, ¿verdad? Se preservaron puros en medio de una generación perversa. No se dejaron mover de la doctrina santa de la palabra de Dios. A pesar de los fariseos y de los saduceos y todas estas doctrinas, estaban firmes y tenían la visión del Señor y sabían muy bien, y eran movidos por el Espíritu Santo, caminaban con Él y no eran engañados a pesar de que el liderazgo estaba corrupto. Hoy en día también ocurre así en la iglesia en general, ¿verdad? Hay mucha corrupción, hermano, pero eso no es excusa para que usted camine a la luz de la palabra de Dios, como caminó este hombre, ¿cierto? Simeón era un creyente en la simiente prometida. Era un hombre también piadoso. Simeón vivió un estilo de vida de constante obediencia al Señor y por lo tanto era un hombre experimentalmente justo, santificado. No solamente posicionalmente creyó en la simiente prometida y fue justificado por la fe sin las obras, ¿cierto? Sino que también era un hombre que caminaba en su posición. ¿Para qué? Para poder experimentar el poder del Señor, para poder experimentar la luz del Señor, para tener la sabiduría del Señor, para poder tener el ánimo del Señor en medio de esa generación que estaba totalmente corrupta, ¿cierto? Y usted lo ve que entonces él caminaba experimentalmente en la presencia de Dios, tanto que fue guiado por el Espíritu allá. ¿A quién? A ver al Señor, al bebé, al niño. También no solamente él era un hombre justo, sino que también era esperanzador. Usted y yo debemos de ser como él, esperanzador. Como estudiantes de la Escritura hebrea, Simeón esperaba la venida del Mesías. ¿Sí? El Señor nos dice en su palabra que nosotros los que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos purificamos a nosotros mismos esperando en su venida. ¿Por qué? Porque es esperanzadora. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento,
es que la esperanza de gloria, dice la palabra de Dios. Consolados con estas palabras, dijo Pablo. ¿Sí? ¿Es usted un consolador en medio de la aflicción de la iglesia, de cuando los hermanos se desaniman? ¿Es usted un esperanzador como lo era este hombre? Simeón era un hombre esperanzador, nosotros debemos de serlo también. Daniel 9:25, por favor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El hombre entendía muy bien la profecía bíblica, podía discernir muy bien los tiempos, podía ver la profecía cercana y la profecía futura, la primera y la segunda venida de Cristo, ¿sí? Para saber que estaba viviendo en el tiempo de la visitación. Él lo sabía, hermano. Tenía las profecías de Daniel, un hombre que andaba a la luz de la palabra de Dios. No se dejaba angustiar por los pronósticos del tiempo, de las personas que decían que quizá el imperio romano iba a acabarlos a ellos, o lo que sea, lo que estuvieran hablando durante ese tiempo, como hoy en día que nos dicen a nosotros que el 2012 es el fin del mundo, que esto y lo otro, que qué es lo que va a pasar, que mire el terrorismo. No, nosotros sabemos y vamos a la luz de la palabra de Dios. Que Jesús dijo que el fin no vendrá hasta que este evangelio sea anunciado hasta lo último de la tierra, amén. Tengo que creer lo que dice la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? Este hombre lo creía en su tiempo, sobre la primera venida. Simeón simplemente tenía que contar hacia adelante 483 años de los tiempos de Daniel cuando puso esta profecía, ¿cierto? Y cualquiera de los 3 decretos para el retorno del remanente de judío a Israel. Él sabía muy bien andar a la luz de la profecía bíblica. Nosotros también debemos de andar a la luz de ella. Hermano, y lo bonito de la profecía no es más que historia dada por adelantado, para que usted y yo nos informemos cómo van a suceder las cosas, para que nosotros le creamos al Señor y andemos con esperanza en medio de la aflicción, hermano, ¿sí? En un mundo de aflicción. Nehemías 2, del 1 al 8, nos dice que el decreto de Nehemías para regresar y reconstruir el muro de Jerusalén en el año 444 a.C. inició el reloj para las 70 semanas de Daniel, 490 años. Entonces, él lo podía leer claramente. Usted lo puede leer por su cuenta, esa parte. Vemos ahí que el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire que es importante cómo Lucas detalla claramente que este era un hombre sobre el cual el Espíritu Santo se veía que estaba sobre él. Sí. Usted se da cuenta, hermano, si usted es un hermano cristiano que apenas se convirtió, júntese con un hermano que usted vea que el Espíritu Santo está sobre él. Claro que ahorita ya lo tenemos adentro, ¿verdad? Pero alguien que realmente refleje esa comunión con Dios. Que usted le vea el carácter de Jesús, vea la piedad, vea la misericordia, vea el amor por las almas, vea el perdón, vea el amor por los hermanos, que sea un hombre que dé ánimo, que mantiene dando buena esperanza a las personas con la palabra de Dios. Júntese a ese o a ella. ¿Para qué? Para que crezca espiritualmente, hermanos. ¿Sí? Era un hombre guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. 5, vemos que le había sido revelado por Dios. Cuando andamos en comunión con Él, viene la palabra revelación, ¿sí? La verdad se nos revela a nosotros y se vuelve práctica y la podemos vivenciar. El Espíritu se aviva con la palabra, ¿sí? Y cuando se aviva con la palabra, entonces experimentamos la presencia de Dios en nuestro tabernáculo, este tabernáculo terrestre. Bien importante que nosotros sepamos eso porque Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que se experimentan, hermano, ¿sí? Dios había prometido a Simeón que iba a ver al Mesías antes de morir. Simeón creyó a Dios y así como Dios le prometió, vio al Mesías. Como dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí está. ¿Y cómo yo puedo tener fe? Con la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él vino. Simeón estuvo en el templo en el día exacto en que José y María vinieron a presentar su hijo a Dios. ¿Sí? Él vino. O sea que su fe se hizo ¿qué? Obra. ¿Sí?
experimentaba realmente la presencia del Señor. Lucas 2 del 28 al 32, por favor, hermano, ¿lo puede leer? Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Él veía mucho más que un niño, él veía lo que la palabra de Dios decía de aquel niño. ¿Sí? Es bien importante que nosotros veamos eso. Es la palabra la que trae la realidad de quién es Jesucristo. El mundo anda buscando cómo es Él físicamente, ¿verdad? Si es americano lo pintan con ojos azules. ¿Es cierto? Si es de la India como si fuera un hindú. No, hermano. ¿Sí? Era un judío, nosotros sabemos, ¿verdad? Pero no importa su aspecto físico. Él no andaba detrás del aspecto físico. Él andaba detrás de lo que decían las profecías de aquel niño. ¿Sí? Las declaraciones de Simeón reflejan un profundo conocimiento de Dios y del rol del Mesías. Por ejemplo, Lucas 2:28 dice, Simeón se regocijó al ver al Mesías. Léelo. Y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo. Lo tomó en sus brazos. ¿Sí? Su fe se hizo experiencia. Pues cuando usted cree la palabra de Dios, usted experimenta realmente lo que Dios dice. Hace parte de su vida. Simeón se regocijó al ver al Mesías. Lucas 2:29 vemos que Simeón reconoció que Dios siempre cumple su palabra. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Oye, él terminó como Abraham, lleno de días, quiere decir, vivió una vida satisfactoria. No todo cristiano termina bien, ¿sí? Usted puede empezar muy bien, pero asegúrese que termine bien. Simeón terminó bien. Lucas 2:30, Simeón reconoció a Jesús como el Redentor enviado para resolver el problema del mundo, el pecado. ¿Sí? Léelo, hermano. Porque han visto mis ojos tu salvación. Ahí está. O sea que él reconocía, que él veía más que un niño, veía a su Redentor. Veía la Escritura hecha carne en Jesucristo. La palabra de Dios es entonces la palabra objetiva de Dios y Jesucristo es la palabra viva. Juntas, hermanos, muestran quién es el Mesías. Lucas 2:31, Simeón reconoció el trabajo de Dios detrás de las escenas en preparar al mundo para la venida del Mesías. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. De todos los pueblos, hermanos, no solamente para los judíos. Lucas 2:32, Simeón reconoció que la luz de la salvación de Dios no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación. ¿Sí ve? Ahí está. Luz para la revelación. ¿Por qué será que muchos de nosotros no tenemos revelación, verdad? No estamos acudiendo a la luz de la palabra, hermano. Lucas 2:33, María y José estaban llenos de asombro al considerar las palabras de Simeón. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Lee el versículo 34 al 35, por favor. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Tremendo. Mire que toda profecía la saca él de deducción del caminar diario con el Señor en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Le trajo revelación a María del niño que tenía en sus manos, ¿sí?
Las palabras de Simeón a María. Lucas 2:34a. Jesús traería la salvación a los humildes, pero pronunciaría juicio contra los arrogantes. Lucas 2:34b. La mayoría de los israelitas rechazarían y se opondrían al Mesías. Lucas 2:35a. Un día el alma de María sería traspasada. Hablando de la cruz, cuando ve a su propio hijo, que esto literalmente se cumple. Así como con una espada, una jabalina de Tracia. Juan 19:25 nos cuenta de una manera muy vívida qué fue lo que ocurrió. La angustia profunda del Mesías cuando esto ocurre. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahí está, la escena de la cruz, hermanos. En Lucas 2:35b, la persona de Cristo obliga a cada persona a que tome una decisión. O cree que Él es el Mesías y ya pagó por sus pecados, o no lo cree. En Lucas 2, del 36 al 38, vamos a conocer a otra mujer de fe. Ya conocimos a un varón, Simeón. Ahora veamos a Ana, la profetisa. Lucas 2, del 36 al 38, por favor. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2:36a, la profetisa Ana también estaba esperando con gran anticipación el Mesías. Lucas 2:36b y 37a, Ana había sido una viuda por un tiempo entre 50 y 60 años. La Reina Valera en 1909 habla más en detalle y dice, y era viuda de hasta 84 años, es más específico. En Lucas 2:37b vemos que Ana había dedicado su vida al servicio en el templo y esperaba la venida del Mesías. Era una mujer de Dios, hermano, caminando en el Espíritu. Lucas 2:38, al igual que los pastores, Ana alabó a Dios en acción de gracias por la provisión de la salvación. ¿Puede leer esa partecita, por favor? Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lo mismo nosotros que hemos recibido al Mesías, hermano. Por la gracia de Dios, deberíamos de estar hablándole a todo el mundo de lo que hemos recibido. Ahora, ¿cómo esperamos al Mesías? Aprendamos de estas 3 personas, ¿verdad? En Lucas 1, del 26 al 38, vemos entonces la reacción de María. En el griego, diatarazo. Estaba confundida y quedó perpleja a la aparición. ¿Se acuerda cuando se le apareció el ángel? Vemos también otra palabra griega importante de cómo reaccionó ella. Dialogizomai, que quiere decir razonar meticulosamente. Así como nosotros también debemos de razonar ante la palabra de Dios, considerarla, asimilarla y meditar en ella. María esperó entonces ¿con qué? Con humildad. Así también debemos esperar nosotros. ¿Cómo esperamos al Mesías? Ahora aprendamos de José. Dientumeomai, quiere decir el griego reflexionar. Este hombre reflexionó de toda la situación que estaba sucediendo. José esperó en obediencia a la voluntad revelada de Dios. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Y aprendamos de Lucas 2, del 25 al 35, de cómo esperamos al Mesías. Tenemos a este hombre, Simeón, justo. Y la palabra justo viene del griego diakaios. Pero también, no solamente era justo posicionalmente, sino que vivía en la rectitud de Cristo, en justicia, ¿verdad? Pero también vemos otro griego, otra palabra importante que nosotros debemos de considerar es eulabes, que significa devoto.
un hombre que era consagrado a Dios. Simeón esperó con devota expectativa. ¿Cómo esperamos al Mesías entonces en resumen? Como María debemos esperarlo con un pensamiento de humildad. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está, ¿cierto? Que tomó forma de siervo, siendo Dios, ¿sí? También debemos de esperar al Mesías como José. Debemos esperarlo con una obediencia paciente. Este mundo nos enseña el aquí, el ahora y el ya y al afanarnos y no esperar. Pero eso no es como Dios nos enseña a nosotros. Primera de Pedro 1, del 14 al 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y como Simeón debemos de esperarlo con una expectativa segura, ¿sí? Teniendo confianza de que así va a suceder, tanto que lo anunciamos, sobre todo hablando de la segunda venida y el rapto. Dice la palabra de Dios en Tito 2:13, por favor. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así como la esperó Simeón, esa manifestación gloriosa y la tuvo en sus manos, hermano. Nosotros también debemos de manifestar esa aparición gloriosa que va a tener nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando venga por segunda vez. Los magos. Veamos la visita de los magos de Mateo 2, del 1 al 12. Y vamos a ver que Mateo 2, 1, por favor, ¿lo puede leer? ¿Qué nos dice? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ok, paremos ahí un momento. Vamos a parar. Ok. Descansemos sobre los pies. Gracias. Ya, es la parte de Jaime. Ahí. Ah, sí, ok. Estaba en su zona. Eso pasa cuando estamos predicando. Yo he predicado la parte de otros. Como no lo separamos, Sí, no se sabe. Ya, no se sabe. y necesito la hoja, es que se me perdió a mí también. Ah, también. Ok. Yo creo que está en el cuaderno. Perdona, hermano. Yo Terminar todo el panorama.